La composición en arte es igual de importante como la perspectiva en el dibujo, como la perspectiva aérea en las acuarelas y muchas otras nociones que estamos aprendiendo mientras dibujamos, mientras utilizamos acuarelas o cualquier otro medio. Por eso en este vídeo he decidido yo compartir varias nociones de cómo utilizar la composición en el arte y cómo aplicarla en nuestros dibujos. Para los que estáis por primera vez por aquí, yo soy Ala, ilustradora y acuarelista, y desde 2020 doy clases de arte en acuarelas y dibujo en vino tinto. La proporción áurea o divina es un número irracional, aproximadamente 1.618, que aparece cuando dos cantidades tienen la misma proporción que la relación entre la suma de ambas y la cantidad mayor. Este concepto está relacionado con la secuencia de Fibonacci, una serie de números donde cada uno es la suma de los dos anteriores, 1, 1, 2, 3, 5, 8, etc. Cuando se traza una espiral usando cuadrados cuyas longitudes de lado siguen la secuencia de Fibonacci, se obtiene la espiral de Fibonacci, que se acerca a la proporción áurea. Esta espiral y la proporción áurea se encuentran frecuentemente en la naturaleza, como en las conchas de nautilo o la disposición de las semillas en un girasol. Estas son ampliamente utilizadas en el arte y la arquitectura debido a su estética armónica y balanceada. Os voy mostrando ejemplos para que veáis que las proporciones y los ratios han estado presentes en el arte casi desde tiempos inmemoriales. Las matemáticas trascienden géneros representando formas y cantidades estéticamente agradables o incluso ideas más significativas. La secuencia de Fibonacci está íntimamente relacionada con la proporción áurea, a veces llamada la proporción divina, abundante en la naturaleza como en las proporciones del rostro humano o en la floración de una alcachofa. Los artistas reconocen que la espiral de Fibonacci es una expresión del principio estético de la regla de los tercios, utilizada en la composición de imágenes. Una composición bien equilibrada es fundamental para el éxito de una obra del arte. La espiral de Fibonacci puede aplicarse en la composición de un retrato para crear una disposición armoniosa y visualmente atractiva. Al usar esta espiral se puede guiar la atención del espectador hacia puntos focales importantes, como los ojos o la expresión del rostro, siguiendo el recorrido natural de la espiral. Esta técnica es útil para dar fluidez a la imagen y mejorar la estructura compositiva, asegurando que los elementos más importantes del retrato resalten y estén colocados de manera equilibrada dentro del marco. Procedemos con la aplicación de la espiral de Fibonacci en una estrella. Esto quiere decir que integramos la proporción áurea en el diseño o disposición de una estrella de 5 puntas o similar. Cada segmento de la espiral se puede ajustar para coincidir con las líneas o ángulos de la estrella, creando una composición armoniosa que sigue la secuencia de Fibonacci. Esto no solo es visualmente atractivo, sino que también imita patrones naturales, resaltando la belleza intrínseca y la conexión matemática en la naturaleza y el arte, como por ejemplo en una hoja del árbol, como las estoy mostrando ahora. Otras técnicas de crear una composición interesante para paisajes y para retratos. En la composición de un paisaje es importante considerar la regla de los tercios. ¿Qué significa esto? Esto significa dividir la imagen en 9 partes iguales, 2 líneas horizontales y 2 verticales. Esto ayuda a colocar elementos clave como el horizonte en estas líneas o intersecciones, creando un equilibrio visual. También se debe pensar en las líneas de fuga que guían la mirada del espectador a través de la escena y de la profundidad, utilizando diferentes planos, primero, segundo y fondo, para añadir dimensión. Y sobre todo nos fijamos mucho en estos puntos de intersección que os estoy mostrando ahora. En los cursos donde estoy haciendo trabajos de paisajes
o bueno, incluso aquí en el canal de YouTube podéis encontrar varios vídeos donde yo explico la composición para paisajes. Y si os habéis fijado, yo siempre insisto que la línea del horizonte no esté justo en el medio. Siempre o la rebajamos un poquito o la subimos un poquito, dependiendo de qué queremos dar más atención. Si queremos dar atención más a las nubes, entonces dejaríamos la parte superior más grande y la línea del horizonte las posicionaríamos más abajo, más bien en la segunda intersección de las líneas horizontales. Y si queremos mostrar más movimientos o cosas interesantes que están ocurriendo en el plano más de abajo, entonces dejaremos la parte de abajo más grande. Y jugamos básicamente con estas dos líneas horizontales en cuanto a crear la línea del horizonte. En el cambio que cuando queremos, por ejemplo, dar una fijación, digamos, en unas personas, en unas cosas que están ocurriendo, siempre busco las líneas de interacciones y ahí creo la visualización y creo el interés para el que mira el trabajo. Aquí os dejo unos cuantos ejemplos para que también podáis poner en pausa y hacer la composición de regla de los tercios para ver cómo los artistas ya antiguamente se estaban guiando de esto y creaban la composición que sea interesante. Por esto hoy en día consideramos esto que son obras de arte. Aparte de la composición que está muy bien hecha, también tenemos el juego con los planes y el juego de colores, que es otra cuestión que no vamos a tocar en este vídeo de hoy. Y poco a poco nos movemos a otra composición con triángulos en arte. El uso de triángulos en la composición artística es una técnica poderosa para crear dinamismo, equilibrio y guiar la mirada del espectador. Hay tres formas comunes de utilizar triángulos. Triángulo principal, un triángulo equilátero o isósceles puede organizar los elementos claves como un retrato donde la cabeza y los hombros forman un triángulo. Triángulos implícitos, crear triángulos imaginarios entre puntos focales, como la relación entre personajes en una pintura. Triángulos superpuestos, usar varios triángulos que se intersectan o se superponen para añadir complejidad y profundidad en la composición. Esta técnica permite establecer un equilibrio visual y una jerarquía clara en la obra, haciendo que el diseño sea más estructurado y atractivo. Aquí he preparado unas varias composiciones de bodegones y para que definimos los términos de la composición y qué pasos tenemos que seguir para crear una composición variada y correcta. Primero, tenemos que elegir el punto focal. Tenemos que seleccionar el objeto principal que destaque y organice los demás elementos alrededor de este. Cuando es un bodegón, siempre no cogemos cada pieza distinta, lo cogemos como un conjunto. Como por ejemplo, estoy identificando que todas las partes crean un conjunto. Además, tengo que crear un equilibrio visual donde creo la superficie donde está ubicado el bodegón y la parte de atrás que hay profundidad. También tengo que distribuir no solo en el dibujo, pero también en los colores y texturas de manera equilibrada para que el bodegón se quede como el producto principal. Como he mencionado antes, todos los elementos de un bodegón los cojo en un conjunto como una forma geométrica desde donde empiezo a dibujar el bodegón. Una vez he elegido el punto focal, esto quiere decir que he seleccionado un objeto principal que destaque y organice los demás elementos alrededor de este, porque eso también es otro punto importante, que tengamos un objeto que es más importante que otro. Ya estamos trabajando con la altura y tamaños.
Colocamos los objetos a diferentes alturas y tamaños para añadir dinamismo y evitar una composición plana. Por ejemplo, en el primer dibujo hemos visto que los elementos del bodegón son muy pequeños y da la sensación que la superficie es más importante con el bodegón en sí. En cambio, aquí el bodegón, la parte principal no se ve en el dibujo y entonces esto no nos funciona de una manera bien. Y en el tercer punto estamos viendo que el tamaño del bodegón está bien, aunque no diría que está de todo bien porque el enfoque no se utiliza de las reglas de los tercios, donde estaría aún mejor. Pero aún así le doy crédito como que es un trabajo más o menos bien. Este dibujo que acabo de hacer no está bien solo porque la parte del bodegón está muy por debajo. Y en el próximo bodegón también el bodegón está muy a la derecha. Este bodegón que estamos viendo está uno de los más interesantes y más correctos si utilizamos todas las reglas, la regla del punto focal, la altura, los tamaños y otros puntos. Y aquí también quiero compartir algunos ejemplos de bodegones. Aquí también podemos, si nos fijaremos, aparte de la que está variando la altura y tamaños de los objetos, de los tamaños de dinamismo y crean un dinamismo de varios frutos y todo que está incluido, se utiliza la regla de los tercios, ya que si os fijáis en los dibujos anteriores y ahora en los dibujos que estoy mostrando ahora, se crea un equilibrio visual. Ahora he cogido unos ejemplos de paisajes. El primero dibujo, porque lo he descartado, básicamente que no hay dinamismo y parece como una ilustración con 3 árboles de la misma forma que no crea mucho interés al público. En cambio, este trabajo, el segundo, más o menos se podría decir que está bien, pero aún así tenemos que crear también dinamismo de varios tamaños de los árboles, no crear todos los árboles de la misma forma y hacerlos todo como un conjunto y justo en el centro. Ya os he comentado que en la composición trabajamos bastante con la regla de los tercios y dividimos el encuadre en tercios y posicionamos los elementos importantes en las líneas o intersecciones. Y aquí lo que está ocurriendo que no creamos esta regla. Además, no creamos un dinamismo porque trabajamos como son muy soso el tema de tener varios árboles a la misma distancia. Para un dibujo inicial, para que aprendáis, a lo mejor aún está bien, pero si no, aquí estaría bien de añadir algunos detalles para añadir dinamismo, añadir varias alturas, tamaños, por ejemplo una casita como la he añadido. En el trabajo que está de arriba también os he puesto que está bien porque hay 2 árboles por un lado y otro por otro lado que está justo en las intersecciones. En ese trabajo que estamos haciendo ahora. Y sí y no. A veces cortamos los árboles. A veces hacemos porque añaden dinamismo al trabajo. Pero como os explico aquí, está mejor de que hagamos el árbol que sobresale un poquito y que sea algo más grande. Porque si lo vemos muy poco, visualmente no está tan interesante. Por ejemplo, en el próximo trabajo que estoy haciendo aquí también podemos crear más dinamismo solo añadiendo algunos detalles como la casita, añadimos también el centro de fuga, alguna carretera que vaya allí, que el que mira el trabajo ya directamente se va guiando según la carretera que está dibujada allí. Y más el otro dibujo es igual que el que he enseñado anteriormente, solo que cambian las partes donde está dibujando el dibujo. Y el último dibujo está bien porque los árboles son de tamaños distintos. Ahora, ¿cómo creamos la composición en un retrato?
También es importante que trabajamos con las métricas, con la geometría, con las matemáticas y calculamos bien cómo queremos posicionar el retrato, porque sabemos que hay retratos famosos donde se ve solo la cara. Entonces en este caso solemos fijar más en el personaje, la relación que tiene con el artista, etc, etc. En el caso que queremos mostrarle una parte, no solo la cabeza, pero queremos también mostrar entre los hombros, entonces aquí queremos también dar otra sensación. Aquí se aplican las reglas de los triángulos, la regla de Fibonacci, la espiral de Fibonacci y muchas más cosas. En el primer retrato ya hemos explicado cómo trabajarlo con el espiral de Fibonacci, y si la utilizamos la espiral de una forma correcta estaría bien. Aquí, por ejemplo, en este caso donde estoy mostrando ahora con el bolígrafo, no está de todo bien porque la cabeza es demasiado grande, aunque si el retrato supone que queremos crear unos puntos donde queremos enseñar expresión del rostro, bueno, entonces está bien. La primera he dicho que está bien, la tercera está bien y no bien dependiendo de cómo la utilizamos. La segunda está bien si utilizamos la regla de los triángulos y también la regla de Fibonacci, espiral de Fibonacci. Entonces en este caso también estaría bien. Pero también tenemos que ir con cuidado cuando aplicamos los colores y que la parte de detrás que tenga profundidad y no se viene enfrente. Tiene que también estar algo más claro para tener un retrato bien correctamente hecho. Entonces, primeros 3 retratos los daría por sí que están bien, aunque aquí sí que tenemos en el segundo y en el tercero ir con mucho cuidado, porque visualmente, aunque de forma composicional está bien, si no seguimos algunos otros detalles, este trabajo se puede convertir en uno malo. Y luego este directamente lo descartamos. No está considerada una buena composición si tenemos mucho espacio y poco retrato, solo un trozo. Aunque hoy en día en los reels, en los podemos ver cosas así que se incluyen como momentos para captar la atención. Pero digamos, esto no es para un trabajo de dibujo. Si es para un vídeo que va moviéndose, entonces sí, para añadir algunos detalles está bien. Lo mismo aquí, en este trabajo tenemos demasiado espacio alrededor del trabajo, o tenemos que crear una visión donde está mirando el que está mirando, al que estamos dibujando, si es algo muy interesante o dibujamos alguna cosa que captiva la atención el que me está mirando el trabajo, está bien. Pero si solo está mirando y no estamos captando la atención de dónde está mirando, entonces tampoco estaría de todo bien. Y aquí esta parte donde está cortada la cabeza un poquito no está bien. En una composición de retrato nunca tenemos que dejar mucho espacio y quitar partes del cuerpo. Siempre intentamos incluirlos todos. Y por último retrato está mal porque vemos el cuerpo muy desde lejos y aquí ya no es un retrato básicamente. Tenemos que añadir mucha naturaleza o mucho alrededor para crear una composición interesante. Pero solo si tenemos esto, solo el retrato de una persona, es muy pequeño. Por ejemplo, ahora estoy añadiendo más detalles para crear una composición más interesante. Por ejemplo, le he hecho, le he añadido algún detalle en la cabeza para que tenga más espacio dentro del dibujo. Y aquí unos ejemplos de unos retratos de los artistas importantes para que veáis cómo se han creado la composición. Hemos acabado con la composición en arte. Si tenéis preguntas, dejadmelas en los comentarios y no olvidéis de suscribirse a mi canal porque en los próximos vídeos os voy a dar mucho más información interesante.